Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablar de farsas académicas y el estado de las ciencias sociales en nuestras universidades. Y es que en Estados Unidos hay muchos críticos que señalan las vertientes posmodernas y pseudocientíficas en que se han convertido las ciencias sociales y las humanidades en nuestras universidades, no sin razón. Stephen Higgs, Jordan Peterson, Steven Pinker o la mismísima Camille Paglia han señalado esto en numerosas ocasiones. The universities are an absolute wreck, right now, because for decades, any graduate student in the humanities who had independent thinking was driven out. There was no way to survive with this reverential bowing to these overinflated figures like Lacan, Derrida, Foucault, and so on. And basically, it's been a tyranny in the humanities. Según sus principales críticos, estas áreas de estudio habrían sido vampirizadas por un modelo específico dedicado a producir activistas políticos, profesionalizados en la estratificación social en múltiples subgrupos que nos dividen a todos entre oprimidos y opresores. Ya conocéis un poco de qué va el tema. Pues gente profesional en el uso de la jerga alrededor de palabras como interseccionalidad, masculinidad tóxica, white privilege, heteropatriarcado, espacios seguros, apropiación cultural o micromachismos. Una corriente y unos conceptos que intelectualmente serían extremadamente pobres y cuya validez desde un punto de vista académico sería absolutamente nula. One of the strange things about these ideas that have become so current, they're developed by sociological thinkers with no empirical evidence whatsoever and with absolutely no knowledge whatsoever of how to do proper measurement, for example, and no notion that there is even a science that outlines how to do that, and no remorse for not understanding anything about it, much less knowing anything about biology. Y todo esto se habría producido en una suerte de gueto dentro de las universidades ante la indolente apatía de los académicos, que habrían mirado hacia otro lado mientras estas teorías y conceptos se convertían en hegemonía dentro de nuestra cultura, aunque algunos académicos y científicos habrían señalado el sinsentido y la poca validez de estas teorías y conceptos. Ya hace 20 años, por ejemplo, el físico Alan Sokal habría participado del escándalo bautizado por su propio nombre, que tenía la intención de poner en evidencia la inconsistencia de muchos de estos estudios postmodernos dentro de los campos de las humanidades. Alan Sokal, profesor de física de la Universidad de Nueva York, preparó un artículo académico para la revista de humanidades Social Text llamado de la siguiente manera: la transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Y era un trabajo en el cual Alan Sokal sostenía la tesis de que la gravedad era un constructo social y algo que existía exclusivamente porque nosotros como sociedad nos comportábamos como si existiese, y que si empezásemos a hacer como si no existiera la gravedad, pues esta nos dejaría de afectar. Básicamente lo que hacía era defender que si dejábamos de creer y de actuar como si saltar por la ventana fuese algo peligroso debido a la gravedad, pues podríamos entonces saltar por la ventana sin que cayésemos en picado y nos hiciésemos puré contra el suelo. Esto no funciona así. Y Sokal sostenía que su artículo pues sería publicado siempre y cuando sonase bien y apoyase los prejuicios ideológicos de los editores, que básicamente iban en contra de la existencia de ciencias empíricas y de la verdad categórica. Y en efecto, en el número de primavera-verano, la prestigiosa revista Social Text de la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, mordió el anzuelo y publicaba el artículo que el profesor de física había preparado para ponerlos en evidencia. Y el mismo día de la publicación, el propio Sokal anunciaba en la revista Lingua Franca que el artículo que había pasado los filtros de Social Text era un pastiche de jerga postmoderna, reseñas aduladoras, citas grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido, y que se apoyaba en las citas más estúpidas que había podido encontrar sobre matemáticas y física. Y aquel episodio causó una conmoción en el mundo académico, que observó cómo de frágiles eran los pilares en los que se sustentaba una de las corrientes principales de su conocimiento. Pero las cosas han cambiado y no hemos aprendido nada de esta lección. Lo que en los 90 era una creciente corriente dentro de las universidades, hoy es hegemonía cultural. Y así nos va el pelo, y así cada vez una proporción más grande de estudiantes en las universidades estadounidenses pues son atrapados por este pseudoculto de posmodernidad y confrontación entre grupos sociales bajo la dialéctica de la lucha entre los oprimidos y los opresores. Ay, Dios mío, es que me duele cada vez que lo digo, tronco. Y en este contexto, y teniendo como referencia el caso Sokal, el pasado 1 de octubre aparecía en la revista Quillette el siguiente artículo: el escándalo de los estudios reivindicativos. 5 académicos responden. Durante el año pasado, los académicos James Lindsay, Helen Pluckrose y Peter Boghossian enviaron trabajos falsos a varias revistas académicas que se describían como especializadas en activismo o estudios reivindicativos. Since approximately June of 2017, I, along with 2 other concerned academics, Peter Boghossian and Helen Pluckrose, have been writing intentionally broken academic papers and submitting them to highly respected journals in fields that study gender, race, sexuality, and similar topics. We did this to expose a political corruption that's taken hold of the university. By this point, several of these papers have been accepted in highly respected journals, and one that claims that dog humping incidents can be taken as evidence of rape culture
has been officially honored as excellent scholarship. I'm not going to lie to you, we had a lot of fun with this project. The reviewers are worried that we didn't respect the dog's privacy. That's the concern. We respected their genitals. Vale, sí, es divertido, pero preocupante al mismo tiempo, colega. Y la metodología que seguían para colar los artículos, pues seguía un patrón específico según han declarado. Empezaba con una idea que hablaba de unas supuestas preocupaciones éticas o epistemológicas sobre un campo determinado, y la meta era usar la literatura existente en la materia para introducir algún tipo de locura o depravación que fuese aceptable en los niveles más altos de respetabilidad dentro del campo académico en cuestión. The best I can tap into is that there's this kind of like religious architecture in their mind where privilege is sin, privilege is evil, and then they've identified education as the place where it has to be fixed. So you can come up with these really nasty arguments like, well, let's put white kids in chains on the floor at school as an educational opportunity. And if you frame it in terms of overcoming privilege, and then you frame their resistance, that they won't want this to happen to them, that they would complain about this. If you frame that in terms of, oh, they only complain about that because they're privileged and they can't handle it because their privilege made them weak, then it's right in. Y esto, de hecho, era uno de sus falsos estudios. Amontonamiento progresivo. Una aproximación feminista interseccional a la pedagogía. A lo mejor la traducción no está muy bien, ¿eh? Y este trabajo me parecía interesante porque desde el absurdo que supone, defiende con nitidez la lógica detrás de muchas de las majaradas que vemos hoy en día en España. Y ahora lo vamos a ver. En el falso estudio habría un fragmento que consistía en sentar en el suelo y encadenar durante las clases a los estudiantes de raza blanca, que se justificaba de la siguiente manera. En este punto, las reparaciones experienciales en el ambiente del aula podrían efectuarse, por ejemplo, invitando en un contexto educacional a los estudiantes blancos para que se sienten en el suelo o, para participar aún más profundamente, a usar cadenas ligeras alrededor de sus hombros, muñecas o tobillos durante la duración del curso. Decir que la revista Hipatia de Ciencias Sociales invitó 3 veces a la revisión de este trabajo e incluso, según afirman desde el artículo de Quillet, los revisores se quejaron de que este papel de engaño adoptó una postura demasiado compasiva hacia los estudiantes privilegiados que serían sometidos a esta humillación, y recomendaron que fueran sometidos a un tratamiento más severo. Sentar a los estudiantes de una raza determinada por ser de esa raza en el suelo o ponerles cadenas en forma de reparación experiencial se convierte en algo tolerable con la coartada educacional de que están interiorizando y deconstruyendo sus privilegios. Humillación disfrazada de pedagogía igualitaria. ¿De qué me suena esto, colega? Y es en relación a algo que ocurrió hace relativamente poco, durante el 11º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. La feminista Yolanda Domínguez pidió que los hombres feministas que habían asistido a su ponencia levantasen la mano para identificarse en un pequeño ejercicio simbólico. A los hombres que estáis por aquí en la audiencia, ¿podéis levantar la mano a aquellos que os consideréis feministas? ¿No os consideráis feministas, chicos? ¿Estáis a favor de la igualdad entre hombres y mujeres? Definición básica. Esto tendríamos que haber empezado con la definición básica, ¿no? Es que no me lo puedo creer, ¿acaso no estáis a favor de la igualdad? Ya, el tonillo ya nos da un poco la idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y te voy a ser sincero, Yolanda, yo si hubiese estado ahí no hubiese levantado la mano, y no es porque no esté a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino porque no me fío cuando son personas como tú las que definen la palabra igualdad, y ahora vamos a ver lo que sucede. Y es que Yolanda les pidió a los que habían levantado la mano, pues que se pusiesen en pie. Os voy a pedir a estos hombres que habéis levantado la mano que os pongáis de pie, por favor. Después les pidió, como un ejercicio simbólico todo, pues que cediesen su espacio y se fuesen a la última fila y que intercambiasen sus asientos con las mujeres que estaban sentadas en estos últimos asientos. Bueno, pues estos hombres a favor de la igualdad, que estáis muy bien ahí, os voy a pedir un pequeño ejercicio. Uno de los gestos, todo esto es un acto simbólico, ¿vale? Para que entréis en el papel. Uno de los gestos que necesitamos las mujeres de los hombres dentro de este camino hacia la igualdad es que cedáis vuestro espacio. Que cedáis ese espacio de voz, de poder, de visibilidad a las mujeres para poder incorporarlas, ¿no?, en ese espacio de poder. Así que os voy a pedir, por favor, que os dirijáis a las últimas filas, dejéis vuestro espacio libre y, por favor, las mujeres de las últimas filas os incorporéis a sus espacios. Todo aquello era en nombre de la igualdad y era todo un pequeño gesto simbólico. Pero escucháis perfectamente desde detrás, ¿no? Somos capaces de hacer un gesto simbólico tan pequeño como cambiarnos de sitio. Ay, cómo nos cuesta lo de la igualdad. Cómo nos cuesta la igualdad, ¿eh? Y ya como colofón, a los hombres que habían participado de su performance simbólica, les hizo quedarse de pie el resto de su ponencia como ejercicio de empatía hacia el hándicap estructural que tendrían todas las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero además os voy a pedir un ejercicio más. Otro de los gestos que necesitamos de los hombres
es la empatía. Es la empatía para poneros en nuestra piel, en la piel de las mujeres, y entender que lo tenemos mucho más difícil, que no partimos de la igualdad, que siempre llegar a algún lugar, tener voz, tener poder, tener oportunidades, para nosotras es mucho más difícil. Tenemos un hándicap por ser mujeres. Entonces lo que os voy a pedir durante los 10-15 minutos que dura mi intervención es que permanezcáis de pie, como gesto de ese esfuerzo que estáis dispuestos a hacer para empatizar con nosotras. Todo esto es un acto simbólico. ¿Podéis quedaros de pie? Necesito que estéis de pie. Esta imagen es muy bonita, ¿eh? Algo simbólico y ligeramente humillante, muy parecido a la reparación experiencial que los académicos habían incluido en sus trabajos falsos alrededor de hacer sentarse en el suelo y poner cadenas a los estudiantes blancos. Aquello se justificaba no desde la humillación, que es lo que era en realidad, sino desde la deconstrucción de privilegios en pos de la igualdad, de forma muy similar al ejercicio de colectivismo práctico de Yolanda Domínguez. Bajo la bandera del igualitarismo y el disfraz de reconocer unos supuestos privilegios masculinos, se encuentra un ejercicio explícito de humillación. Todo esto es un acto simbólico. Y no es algo simbólico, es un ejercicio de degradación práctico en un contexto de absoluta igualdad. Cuando hablo de un contexto de absoluta igualdad, hablo de un auditorio con un número de asientos determinados que se han ido ocupando en función de la prioridad que los asistentes le diesen al evento, o el interés de cada uno, las posibilidades de llegar a él a una hora determinada, o la gente que ha entrado un poco más tarde porque estaba fuera fumándose un cigarrillo. Y este contexto fáctico de igualdad de oportunidades se estaría viciando con el discurso de que hay una desigualdad estructural ajena a este entorno específico basada en las teorías subjetivas y sin contrastar de la ponente Yolanda Domínguez. Teorías que, como ya hemos visto, están estrechamente relacionadas con estas corrientes universitarias que, por supuesto, estamos sufriendo en España también en los últimos años. Y en un contexto parecido, hace poco también se ha hecho popular la campaña esta de Soy tu machismo, en el gobierno de Cantabria, en el que un tipo desconocido vestido de traje pues se acercaba a otros hombres por la calle y les comentaba que era su machismo. ¿Tú a mí me conoces? No. Sí. Soy tu machismo. Soy tu machismo. ¿Quién? ¿Tu machismo? No, mi machismo. Sí, hombre, que me reconoces de toda la vida. Delicatessen en la campaña. Íbamos a pescar unas tías, que si fotos de braguitas, que si WhatsApp por aquí, WhatsApp por allá. Cosas machistas, cosas en definitiva de tíos blancos heteros. ¿Has enviado la foto de Lorena esa que está en braguitas? ¿Pescamos una chavala? Hemos estado ahí esperando a que las mujeres nos hagan la cena. O sea, incluso el tío llegaba a sugerir a un señor que si pegaba a su esposa. ¿Qué tal la borrachera de ayer? ¿Qué tal tu parienta al llegar a casa? Le curtirías el lomo, ¿no? ¿Pero estáis gilipollas o qué? Y por supuesto el lema de la campaña era el siguiente: el primer paso para deshacerte del machismo es reconocerlo. Y luego decía algo así como: sin machismo te sentirás libre, te sentirás bien. Nunca un spoof de un anuncio de compresas habría creado tanta expectación, colega. Qué casualidad que sea Yolanda Domínguez la que dijo la gilipollez en el Congreso de la Violencia y que encima sea la que ha ideado la campaña de Hola, soy tu machismo. Todo esto es un acto simbólico. Es la feminista que está más on fire ahora mismo. Esta chica tiene futuro. Yo la veo sustituyendo a Leticia Dolera, que en paz descanse. Básicamente este sería otro ejercicio de humillación dirigido a los hombres, a los que se les obligaría a reconocer cierto machismo intrínseco a su persona. Una suerte de maldad inseparable a nuestro sexo, propiciada por una coyuntura de machismo estructural que nos hace vivir a los hombres en una situación constante de privilegios. Y por eso acercarse a un señor a sugerirle que probablemente pegue a su esposa porque él es machista y tiene que aceptar su machismo intrínseco, pues no está mal, ¿no? Porque está hecho en una situación de deconstrucción de estos privilegios y de aceptación del propio machismo intrínseco a nuestra persona. Religious architecture in their mind where privilege is sin, privilege is evil. So you can come up with these really nasty arguments like, well, let's put white kids in chains on the floor at school. Le curtirías el lomo, ¿no? ¿Podéis quedaros de pie? Necesito que estéis de pie. Todo esto es un acto simbólico. And if you frame it in terms of overcoming privilege, oh, they only complain about that because they're privileged and they can't handle it because their privilege made them weak, then it's right in. Y ya vemos cómo con la excusa de la deconstrucción pedagógica se ampara todo tipo de humillaciones escondidas en la carcasa de la compasión y la empatía hacia los débiles. Joder, tío, es que reconoce que eres machista ya, hombre. Hazlo por la igualdad, o sea, vete a la última fila, quédate en pie. Pero ¿por qué no te quieres poner estas cadenas? Venga, anda, no seas racista, si es que lo hago por tu bien. Igualdad, mis cojones. Claro, no es de extrañar que en este contexto en el que vivimos, estos académicos hayan logrado colar estos estudios falsos. O sea, con la excusa de la deconstrucción de privilegios, ponerle cadenas a los estudiantes de una raza determinada por el hecho de ser de esa raza, pues ya no es algo tan descabellado como habéis podido observar. Esto es
algo que cada vez le pasa a más gente, y es que empiezan a confundir el Mundo Today con la realidad. Ahora la gente lee titulares del Mundo Today y dice, joder, qué locos estáis. No, que es coña. Ya, pero es que viviendo en el mundo en el que vivimos es que no lo parece. O sea, fíjate hasta dónde llegará la cosa, que hasta las tesis de Adolf Hitler en el Mein Kampf se convertían en algo respetables y se formulaban desde la perspectiva del feminismo interseccional. So far, what we're learning is rather astonishing, but the data we've gathered require more analysis to fully comprehend. What appears beyond dispute is that making absurd and horrible ideas sufficiently politically fashionable can get them validated at the highest levels of academic grievance studies. We rewrote a section of Mein Kampf as intersectional feminism, and this journal has accepted it. Social work. This is deeply concerning, because the work of grievance scholars goes on to be taught in classes, to design educational curricula, to be taken up by activists, to influence how media is produced, and to misinform journalists and politicians about the true nature of our cultural realities. Todo esto es un acto simbólico. Y que un texto del Mein Kampf de Hitler logre pasar como un trabajo de investigación académica serio es para preocuparse. Y nos deja además una fotografía más o menos clara de en qué se han convertido las ciencias sociales y qué clase de monstruo acecha nuestra cultura. Y la situación en Estados Unidos es ya una paradoja en forma de burbuja que se retroalimenta, como explicaba Jordan Peterson en este fragmento sobre el fraude dentro de las ciencias sociales alrededor de las revistas académicas. The question is, why do these papers get published? And the answer to that is very straightforward. The journals are extremely expensive. Are way more expensive than they should be. So just to buy a single paper online for the ordinary person is like $40, which is more than a hardcover book. That's just to download the PDF. And so the journal itself, the libraries are full of them, are very expensive, and the subscriptions are very expensive. And so what happens is the professors pressure the university libraries to buy the journals, and the library funds the publisher. And so the publishers will publish anything, and that's the little scandal that plagues the humanities. I think it characterizes the humanities more than plagues them. Y por desgracia, esta crítica a la élite académica, a la prevaricación y a la burocracia dentro de las universidades estadounidenses no son ajenas al sistema educativo en España, y parece que en prácticamente todo el mundo también. Jesús Maestro, catedrático y autor de Crítica a la razón literaria, escribía en Academia Editorial un artículo titulado Diatriba contra la universidad, que decía cosas como la siguiente: la universidad española actual es una maquinaria burocrática que está siendo diseñada para cumplir con una serie de objetivos, entre los cuales hay uno prioritario: disimular el fracaso de la sociedad que la ha hecho posible y que actualmente todavía la sostiene. En paralelo, la reforma universitaria de Bolonia está permitiendo que en España esta maquinaria de burócratas, que incompetentes para la investigación científica se han refugiado masivamente en la gestión académica, resulte levemente remozada y sofisticada, lo que tendrá como consecuencia que nuestras universidades sobrevivan, todavía durante apenas algunos años más, a la necrosis irreversible que padecen. Por lo que se refiere a las letras, la universidad actual es, en España y en todo el mundo y sin apenas excepción visible, un sofisticado simulacro de conocimiento sostenido por un inmenso aparato burocrático e ideológico, en cuya cúspide académica y administrativa suelen estar los mayores mediocres: las agencias autodenominadas de acreditación y de evaluación, que al menos en un caso han sido calificadas públicamente de fundaciones ilegales. Sirven con rigor al cumplimiento de estos y otros sofisticados objetivos, con la complicidad de todas aquellas personas que, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, de buena o mala voluntad, con ella colaboran. Por cierto, os recomiendo que os leáis el resto del artículo, que os voy a dejar en la descripción porque es demoledor. Y las ciencias sociales y las humanidades son una de las ramas fundamentales sobre las que gravita nuestro conocimiento. Estudios de género, estudios étnicos, antropología, sociología, trabajos sociales y sobre todo la educación son piezas fundamentales para sostenernos como sociedad. Y poco a poco han sido tomadas por un culto de burócratas pseudofilósofos basados en unas teorías sostenidas por el vacío más absoluto. Y por supuesto, y cada vez más, nosotros como sociedad somos productos de esta academia, y el absurdo vacío de muchas de estas teorías trasciende cada vez más a nuestra esfera social y política. Es descorazonador pensar que tanto la performance del Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, como la campaña de Soy tu machismo, están pagadas con dinero público a costa de profesionales formados en nuestras universidades en estos pseudoestudios de género, clónicos y equivalentes a sus estudios hermanos dentro de todo el amalgama de opresiones dentro de las teorías interseccionales, y que tristemente se están convirtiendo en el discurso cultural hegemónico. Valientes como Alan Sokal o los académicos de los estudios reivindicativos han puesto en evidencia las bases sobre las que se sostienen estas teorías que nos quieren vender como verdades absolutas, y que no solo deterioran nuestras relaciones, sino que corrompen nuestras ciencias sociales y humanidades. Pilares fundamentales en toda sociedad y que están secuestradas por grupos de ideólogos activistas radicales bajo la mirada permisiva y acrítica de una élite
élite académica endogámica y mediocre. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Antes de que se me olvide, quiero recomendaros a todos el artículo de Bow en Medium que hablaba sobre las jornadas feministas de la violencia contra las mujeres y el caso de Yolanda Domínguez. Es la feminista que está más on fire ahora mismo. Ahora no seáis cutres y os pongáis personalistas y la busquéis y empezáis a insultarla o llamarla nombres o mandarla mails de mal gusto. No seas el cafre que ella quiere que seas. Básicamente una cosa sería atacar sus ideas y sus argumentos porque son una puta mierda, y otra atacar a la persona, que lo único que hace es rebajarte como individuo. Mención especial a la entrevista que me hicieron en 6 Mujeres sin Piedad, que os voy a dejar aquí abajo en los links, para que pinchéis y la veáis. O sea, yo rodeado de 6 tías que estaban bastante buenas, disfrazado con el traje este respondiendo preguntas. Cuando empecé el canal, este debía de ser uno de los últimos sitios que se me había ocurrido pensar que alguna vez llegaría a participar. En fin, la experiencia curiosa, os invito a verla. Muchas gracias a los que veis mis vídeos y los compartís, a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias. Por cierto, una cosa que no he comentado porque no iba mucho con el fraude académico, pero es la intervención de este policía en las jornadas contra la violencia contra las mujeres. La primera pregunta te refería a nosotros como los hombres que se sintieran feministas. Yo no me siento feminista, pero eso no quiere decir que me sienta machista ni todo lo contrario. Que puedan pensar que porque no me sienta feminista es que soy un cabrón, que soy mala gente o que soy un maltratador en potencia o que voy a justificar no sé qué conductas que yo desprecio. Porque si la pregunta hubiera sido directamente la segunda, ¿quién está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres? Pues evidentemente estaría ahí arriba. Creo que en tu exposición lo has dejado todo muy claro. No sabes lo que es el feminismo, punto. Mención especial al aliado del final, Eric Pescador, que decía lo siguiente: no, Eric, no me había olvidado de ti. Una cuestión nada más de conceptos, pero fíjate que son importantes los conceptos porque son los que definen el mundo. No hay ninguna feminista que esté a favor de la violencia contra las mujeres y contra cualquier cosa que no sea lo heteropatriarcal. No justifica ninguna violencia excepto la violencia contra lo heteropatriarcal. Pero luego se hacen unos líos definiendo lo heteropatriarcal que no caben por la puerta, porque es algo muy abstracto. Entonces, si no sabes definirlo o acotarlo, ¿cómo coño justificas la violencia contra ello? Esto es un poco aquí el tío que tira en ráfaga, a ver si cuela algo, ¿no? Heteropatriarcal, pues sí, ¿por qué no? No hay ninguna feminista que esté a favor de la violencia contra las mujeres y contra cualquier cosa que no sea lo heteropatriarcal. Pero no hay ni un solo machista que esté en contra de la violencia que reciben las mujeres. Entonces está claro cuál es el bando. No puede haber bandos intermedios. No es como cuando yo voy a mis niños y me dicen: no, profe, yo no soy ni feminista ni machista. Es que ese lugar no existe. Es que o estás a favor de la igualdad, es decir, feminismo, porque el feminismo es la búsqueda de la igualdad, o estás a favor de la violencia. O estás a favor de la igualdad, de mi concepto de igualdad para ser más exactos, o estás a favor de la violencia. O sea, no hay término medio. O aceptas mis términos o eres el enemigo. O blanco o negro, o estás conmigo o contra mí, que para eso soy un buen ideólogo y mi ideología es intocable y tiene patente de corso. No la tiene, amigo aliado Eric Pescador, de profesión profesor pedagogo enrollado. Nada es intocable y mucho menos la propaganda que le debes meter todos los días a tus alumnos por la garganta. Sois un puto culto. Y cada vez hay más gente reaccionando a vuestro discurso y algunas de estas personas reaccionan de forma un poco más vehemente que yo. Ojito con la contrarrevolución identitaria que podéis estar creando. Ojito. Y ya no tengo nada más que decir. Un saludo y hasta otra. Por cierto, me parece interesante remarcar que cuando Yolanda Domínguez pidió que levantasen la mano los hombres feministas, tú, cacho cabrón, levantaste la mano. Pero luego no te fuiste a la última fila ni te quedaste de pie el resto de la ponencia. No, te quedaste sentado en tu silla de ponente para luego dártelas de virtuoso con ese speech en el que decías que no había puntos intermedios entre el feminismo y el machismo. Hay que tener cara dura.